Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal? ¿Todo bien? La paz con Dios, Omar. Encantado de volver aquí. Mashallah, con el hermano Guiado otra vez, que, bueno, si recordáis, hicimos un vídeo muy interesante aquí en el canal. Después os lo voy a dejar para que le echéis un vistazo. Y el hermano Guiado López, ¿de qué nos va a hablar hoy? Dime, Guiado. Bien. Yo propongo hablar sobre el momento, la circunstancia, el entorno en el cual nace el profeta y el entorno cuando se produce la revelación. ¿Dónde se hallan, en qué momento se hallan los primeros musulmanes, digamos, como dicen los finos, en el concepto internacional inmediato? Vale. Porque Vas a hablar también de cuáles eran las circunstancias, cuál era la religión que predominaba o el pensamiento religioso. Y así, claro, nos va a venir bien porque nos vamos a situar en el lugar y en el momento, las circunstancias en las que llegó la revelación, que es muy importante. Claro, imaginemos que estamos hablando de socialismo o de liberalismo, aunque evidentemente son ideologías que dependen mucho de las circunstancias. El Islam no, pero sí que depende de las circunstancias. Los primeros musulmanes, ¿a qué se enfrentan? ¿Con qué se encuentran? No solo hablando de Mecca y Medina, que eso sí que algo saben las personas, sí que tienen cierta idea, muy ligera idea, en qué momento estaban, pero sobre todo hablar del Imperio Romano, del Imperio Iranio o llamado Imperio Persa, porque es lo que había alrededor y la presencia que ellos tenían, porque no, es que yo veo que la gente no tiene ni la más remota idea en qué momento, en qué entorno se nace el Islam, y sobre todo cómo estaban las religiones en aquel momento. Entonces, yo he propuesto la cronología de las generaciones con respecto al profeta. O sea, todos aquellos nacidos entre el 555, una fecha muy fácil de recordar, y el 585, es la generación del profeta. Por tanto, porque el profeta nació aproximadamente en el 570. Del 530 al 560 es la generación de los padres del profeta. Entonces yo arranco de cómo estaba el mundo en la generación de los padres del profeta hasta, bueno, si no vamos a tampoco alargar demasiado, podemos luego hacer una mención para el siguiente capítulo de un hermano que nos pedía hablar un poco de la expansión islámica, hablando históricamente, ¿no? No, es que el Islam no se expande, bueno, pero bueno, para hablar un poco de qué ocurrió después, pero sobre todo hay que entender el entorno en que vivían, porque es que si no, ¿con qué se encuentran los musulmanes? Los musulmanes no se encuentran en Kamchatka, se encuentran en el Hejaz, que es una región de la península arábiga, la región, digamos, central occidental, y incluso habla un poquito de geografía porque veo que muchas veces la gente no se sitúa. Hay que situarse. Vale. Guiado, mira, hermano, el próximo vídeo que vamos a hacer, inshallah, si Allah quiere, es sobre un mensaje que nos envía Juan López aquí al canal, que dice que a ver si por favor podemos hablar un poco de... Juan López era mi padre, y mi hermano, mi sobrino y un sobrino nieto. Sí, ¿no? Los cuatro Juanes López seguidos. No, este no es familia mía. López. A ver si podemos hablar un poco sobre la expansión del Islam desde la revelación coránica hasta la muerte del califa Ali y las guerras civiles, las fitnas que hubo en aquella época, y después si el Islam se expandió por conquista o por intercambios comerciales. De todo esto, porque lo hemos hablado antes de empezar este vídeo y hemos pensado que es mejor hacer un vídeo solo de ese tema porque hay tela para hablar, ¿verdad, Guiado? Y posterior al vídeo actual. Vale, ese va a ser el próximo. Recordar, también lo pondré por aquí arriba y abajo en la descripción, que hay una carpeta que se llama Guiado López aquí en el canal, que es donde vamos a poner todas las charlas que hagamos con el profesor Guiado. Para mí es un profesor, es una persona que tiene muchísimo conocimiento y lo vais a ver. ¿Por dónde empezamos, Guiado? ¿Por dónde empezamos? Empezamos primero situarnos geográficamente, que no ha variado. Lo único que ha cambiado ha sido la costa del Golfo Pérsico, Mar Pérsico, porque
A ver, si antiguamente, hace 5.000 años, generalmente la geografía no cambia, pero sí que hay pocos lugares del mundo en el cual la geografía ha cambiado un poco, y esa es la costa del Golfo Pérsico. No es tan importante, pero saber que en 5.000 años el fondo norte del Golfo Pérsico ha ganado 200, la tierra ha ganado 200 kilómetros al mar por los sedimentos del Tigris, del Karges, del Éufrates, del Karun. 200 kilómetros. Kilómetros en 5.000 años. 5.000, 6.000 años. ¿Por qué? Porque sobre todo con la agricultura, en las zonas agrícolas primeras del mundo, la agricultura, encauzarlos para regadío y tal, te lleva mucho sedimento. El Tigris, el Éufrates, el Karges, por ejemplo, eran 3 ríos que antes desaguaban en el mar Pérsico, eran desembocaduras diferentes. Ahora están unidos en el canal el Shat el Arab, y ha ganado 200 kilómetros al mar. Una burrada. De hecho, el istmo, más o menos, de la península arábiga, antes desde el Golfo de Aqaba hasta el mar Pérsico, eran 1.100 kilómetros. Ahora son 1.200 kilómetros. Porque, claro, ha ido hacia el sur, se ha comido el terreno hacia el sur, y bueno, pero bueno, no simplemente para saberlo. La costa del Mar Rojo, el resto de la costa del mar Pérsico, del mar Mediterráneo o del Golfo Adén, no ha variado casi nada, se mantiene casi intacta. Sabemos que el Mar Rojo poco a poco se va ensanchando. El Mar Rojo está en un rift. ¿Qué es un rift? Pues un rift, la gente sabe que África y América del Norte y América del Sur se van separando poco a poco, pero claro, son millones de años. En 1.000 años varía muy poco. El rift es la zona de la Tierra en la cual 2 placas tectónicas se van separando. Pues el Mar Rojo está justo encima de 2 placas, la península arábiga por un lado y África por otro, que se van separando poco a poco. Eso sube por el norte al Golfo de Aqaba. Hay un valle que es un rift, que es el valle del Golfo de Aqaba al Mar Muerto, y sigue por el valle de Jordán. Entonces es un rift que se va separando. Ese rift entra en África. De hecho, el Cuerno de África se va separando. El Cuerno de África se va yendo al cuerno, ¿ves?, del resto de África. Dentro de millones de años, el Cuerno de África será una península, porque lo que es Abisinia se va a partir. ¿Ven? Es un proceso, pero que vamos, no lo veremos nosotros ni los tataranietos, a no ser que un tataranieto no se congele pero ver, que pague millones de años para luego verlo, pero no. A ver, de todas maneras, si no se va a escapar de la muerte, como dice el Corán, aunque viváis 1.000 años, al final tenéis que morir. Así nos dice. Claro, pero a lo mejor querrá ver, a lo mejor tiene curiosidad para ver si el Cuerno de África, cómo se ha separado del Cuerno de África. Pero bueno, entonces el Mar Rojo está justo en ese rift. Eso no ha variado. El Hejaz es la región central de la costa arábiga del Mar Rojo. Y entonces hay que ver dónde está. Entonces, Meca, Taif, que llamaban 2 hermanas, Taif y Meca. Meca está a 80 kilómetros, ¿no? 80 kilómetros de la costa del Mar Rojo. Hace un calor de mil pares de narices. Y Taif es una ciudad que está en mayor altura, está en el altiplano de la Sarawat. La Sarawat es la cordillera enorme, es una cresta casi continua de monte que va desde Yemen hasta cerca de Meca. Y entonces esta cresta, que es paralela, una cordillera, de hecho ahí donde está el monte Suhaib, del profeta Suhaib, que no sabemos si tiene relación, pero es como se llama, tiene 3.666 metros de altitud. Es la montaña más alta de la península. Para que te imagines que son montañas muy elevadas, hasta que en Meca pues poco se llega a 800 metros más o menos. Entonces, en toda esa cordillera permite que a levante de esa cordillera hay una meseta y un altiplano de clima suave para los árabes, y también quizá para nosotros, por los españoles estamos acostumbrados al calor, pero y ahí es donde hay agricultura y donde está Taif. Taif es una ciudad, digamos, de clima templado, hasta que inventaron el aire acondicionado. Los príncipes, los infantes de Arabia Saudita, pues iban a veranear a Taif porque es un clima muy, muy agradable. Ahora con aire acondicionado no hace falta, pero para saberlo. Entonces Taif está cerquita de Meca, está al otro lado de las cordilleras, está en una zona templada, de clima mucho más agradable que Meca, y zona agrícola. De hecho, el Wadi Wedge es un riachuelo ocasional, es decir, durante cierta época del año hay agua en ese riachuelo. Claro, eso es una maravilla para la península arábiga. Entonces se llaman las 2 hermanas, que se llaman esas 2 ciudades,
En Taif sí la gente lo conoce porque es donde estaba creo que Manat, no sé si estaba Manat o Alat. Esas tres diosas que menciona el Corán y que tú dices que no solo habla de las tres diosas de aquella época, sino que nos sirve para este momento, pues digamos, el santuario de Alat, la diosa Alat, estaba en Taif. Claro, déjame hacer un inciso, por favor, guiado. Claro, él está hablando de esas deidades que salen mencionadas en el Corán y a lo que se está refiriendo es que yo tengo algún vídeo en el canal donde, además digamos, del sentido que tiene como nombre propio de esa deidad, ¿no? Claro, al profundizar en la raíz de estos nombres, pues encuentras un sentido, ¿no? Que encierran un concepto básico. Y claro, es que coincide con una serie de no virtudes, todo lo contrario, de carencias, ¿no?, morales que son representadas. Ojo, eso no quita. Claro, yo en esos vídeos no quiero decir que no existan o que no existieran en aquel momento esas deidades, sino que, claro, el Corán, al ser un libro que nos va a durar hasta el final de los tiempos y que es un libro en el que también tenemos que encontrar un conocimiento práctico y útil, pues claro, en esos nombres también aparecen, hay datos en esos nombres, datos que nos sirven para entender muchas cosas. Miraré a ver si me acuerdo también de dejarlo por aquí, sí, porque es interesante ese vídeo. Disculpa. Entonces, simplemente saber que las tres deidades que menciona el Corán, Alat, Manat, dos de estas están en Taif, una está, Alat está en Taif, y Manat está a 150 kilómetros al norte de Meca, donde se llama Kudai, un pueblecito ahora, existe actualmente, que es un pueblecito, no es grande, es un pueblecito, pero es una zona porque hay dos caminos, de entre Meca y Medina hay dos caminos, el camino largo y el camino corto, y ambos es el mismo camino, de Meca es el mismo camino hasta Kudai, 150 kilómetros al norte, donde se bifurcan los dos caminos. Ahí estaba el santuario de Manat, que también, entonces, a partir de Manat, de Kudai, está el camino largo, que son 340 kilómetros a Medina, y el camino corto, que son 300 kilómetros. Y yo digo, bueno, ¿y por qué la gente coge el camino largo? Pues por camino largo hay más aguadero, hay pozos. Uno de ellos es Badr, precisamente. Por eso la gente solía coger el camino largo. ¿Por qué? Porque ahí encuentran más sitios donde coger agua. El otro va por el interior, es más inhóspito. Sí, es más corto, pero no encuentra apenas agua. Por lo tanto, coge el largo. Igual pasa con Meca y Taif. Y si, ¿por qué Meca está en una situación estratégica tan importante? Porque justamente es donde las Sarawat descienden de altura y ya hemos dicho que la Sarawat es una cordillera que va paralela al Mar Rojo. Entonces, todo lo que nace, toda la pendiente que nace a levante, acaba en el interior de la península arábiga. ¿Qué ocurre? Que justamente cerca de Meca, entre Meca y Taif, la primera brecha de un wad o una rambla que nace a levante gira a poniente, y el camino largo de entre Meca y Taif, que es un camino mucho más suave, son 130 kilómetros, no 125, bueno, entre 120 y 130 kilómetros, aprovecha el Wadi Sharqa, que es el primer valle que atraviesa la Sarawat de levante a poniente. Porque todo que nace a poniente, va a poniente. Todo lo que nace a levante, va a levante. Me voy a Sharqa, que es el primero que lo atraviesa. Justamente por eso es la importancia de Meca, porque se puede ir. Porque claro, de Meca a Taif hay 90 kilómetros, que es coges un escarpado de Yoruba, que son más de 1100 metros de risco, y claro, como todo Sarawak hay un risco tremendo, y asciende en zigzag o desciende en zigzag. Bueno, es corto, pero es una matazón. En cambio, hay otro camino largo, pero mucho más suave, que es el que aprovecha el Wadi Sharqa entre Taif y Meca. Por eso es importante estas dos ciudades en la antigüedad y ahora, porque bueno, había un trayecto suave en ambos lugares. Y para las caravanas, el comercio, todo eso era importantísimo. Bueno, ya me voy con Medina. Medina hemos dicho que está como entre el camino largo son 490 kilómetros y el camino corto 450.
Hasta la ¿vale? de Meca a Medina, ¿eh? Estás De Meca a hablando. Medina, efectivamente. No, de Meca y Medina. Hemos dicho que Kudai justamente donde estaba, es la bifurcación, donde está justamente el santuario estado santuario de Manat. Bien, esto ¿cómo se relacionaba la gente de Meca, Taif? Pues claro, la península arábiga es más grande que la República Federal de Argentina. O sea, para que nos hagamos una idea, bueno, la República Federal de Argentina son el 85% de lo que es la península arábiga. La península arábiga es más de 5 veces la península ibérica. ¿Y cómo se relaciona la gente? Pues como antes se relacionaba con las ferias, igual que en Europa, sabía que había feria en Stuttgart en marzo, no sé, pero todos sabía que todo el mundo de esa zona, esa región de Suabia pues iba y ahí comerciaba. En la península arábiga pasaba igual. Meca tenía su feria anual, Taif tenía su feria anual. 40 kilómetros al norte, siguiendo el Wadi Wedge, que es el riachuelo ocasional de Taif, 40 kilómetros al norte más bajo, hay otra ciudad que es Shaq-Ukaz, que había otra feria. Entonces, en esa zona habían 3 ciudades con 3 ferias anuales. La gente sabía, por ejemplo, en noviembre, ahí no sé si no, pues que había feria en Shaq-Ukaz, y en marzo, por ejemplo, en Taif, y en Meca estaba en abril. Es así como la gente se relacionaba. Sabía que en un mes había feria en Meca, otra en Taif y otra en Shaq-Ukaz. Vale, pues la gente iba allí y comerciaba. Guiado, esto no tiene que ver con las peregrinaciones que hacían, ¿eh? La peregrinación, digamos, a la Meca, que se realizaban, los ritos idólatras. Esto, digamos, como punto central estaba la Meca, ¿no? La peregrinación ocurría, pues es que habían peregrinaciones que en un momento determinado del año es cuando la gran peregrinación, pero habían varios dioses. Igual que las peregrinaciones que habían para visitar a la diosa a la Lat de Taif. Pues había un mes, era el mes especial, que no sé si coincidía con la feria, probablemente coincidía con la feria, porque ahí claro, es el asunto de mezclar religión con mercado. Recordemos me encanta de chico, a mí me encantó la escena de Jesucristo entrando en el templo con la fusta del látigo, eso me encantó. Dice, hombre, claro, es que hay que separar la religión del mercado. Esto es un disparate de mezclarlo, no sé. Eso ha pasado desde siempre, lo siguen mezclando. Lo siguen mezclando y recordemos Jesucristo, bueno, entrando allí y repartiendo estopas. Bien, porque esas cosas hay que distinguirlas, no es que esté mal el comercio, lo que es mal es que se mezcle la religión y el comercio, son ámbitos completamente distintos. Bien, yo no te puedo decir ahora mismo, porque eso he tratado, lo he buscado, pero no he encontrado, si justamente yo supongo que sí, pero es una suposición nada más, es una locuración, que tanto en Shaq-Ukaz, no sé qué santuario en Shaq-Ukaz, pero el santuario que había en Taif, pues posiblemente la feria coincidía con el santuario. ¿Qué pasa? Que tú podías también ir a peregrinar a Taif en cualquier época del año. Ahí estaba, el santuario le garantizaba una presencia de personas de otros lugares. Igual que en Kudai, que es una localidad muy pequeñita, pero claro, Kudai porque está en un sitio comercial, claro, que por eso digo yo que para ir de Meca a Medina tienes que pasar por Kudai sí o sí, que el camino largo o camino corto. Igual que Badr, no sé qué, pero Badr había un pozo. En nosotros también, digamos, había una pequeña localidad, muy pequeña. En la película famosa, pues parece que todo es un desierto, no, es un pequeño oasis. Bueno, pero es para situarnos de que cómo se relacionaban todas las personas en tanto la zona, en los pueblos nómadas, sedentarios, porque en el altiplano de la Saragua había un pueblo sedentario, y hay pueblos sedentarios de miles de años que practican la agricultura, porque la Saragua, la zona más alta, a partir de 2.000 metros, es una zona donde hay humedad, las nubes son ordeñadas por los montes, bueno, eso lo vemos en Canarias, y les permite cierta... Hay pozos, hay zonas donde tú puedes cultivar, y como te acabo de decir, que en Taif, señores, hay un riachuelo que durante varias semanas al año corre agua, y luego hay pozos, entonces es un asentamiento antiquísimo. Pero ya hemos hablado un poco de la península arábiga, que es yo voy a ser comerciante. Yo digo un campesino perdido en la Saragua, pero a ser comerciante
sí que estaban perfectamente enterados, a lo mejor tardaban 3 meses en enterarse, pero conocían muy bien qué es lo que ocurría alrededor del mundo. Eran comerciantes, sabían muy bien qué estaba pasando, no estaban aislados, ni muchísimo menos. Entonces, quiero contar que la península arábiga está en una zona, digamos, hacia 3 mundos. Hacia el mundo mediterráneo, hacia lo que llamo Pentalasia, aquí se llama Oriente Medio, pero no me gusta el término Oriente Medio porque respecto a Europa, no. Pentalasia es un término más preciso, que es todo este subcontinente que está comprendido entre 5 mares. El mar Caspio, que es un mar interior, el mar Negro, el mar Mediterráneo, el mar Rojo y el mar Pérsico o Golfo Pérsico. Todo lo comprendido entre 5 mares es lo que actualmente es Turquía, Siria, Georgia, Azerbaiyán del Norte, parte de Irán, Irak, Jordania, Palestina, todo eso es Pentalasia. Entonces es la región al norte más próxima, como dice en la zona de los romanos, en la zona 30, la zona más próxima a Meca y Medina. Pero aparte del mundo mediterráneo, que queda un poquito más lejano, pero bueno, pero también quizás que más nos interesa a nosotros, el mundo, porque nosotros somos parte del mundo mediterráneo. Pentalasia está también el mundo del Nilo, que apenas se habla. Claro, hay países que coinciden, por ejemplo, Egipto es un país. El mundo del Nilo. Es que se ha cortado un poco el sonido. ¿Qué está el Nilo? ¿Qué has dicho? Pentalasia es lo que está más cercano al norte de la península arábiga. Pero al otro lado del Mar Rojo y por ejemplo, el portal de Al-Mandab, que es el estrecho que separa el Mar Rojo del Golfo Adén, el Golfo Adén forma parte del Océano Índico, el portal Al-Mandab es un estrecho de 20 kilómetros, es decir, la misma distancia que tiene, es prácticamente la misma que el estrecho de Gibraltar. O sea, tú ves desde África, ves el Yemen, desde el Yemen, del portal Al-Mandab, ves África, siempre ha sido una zona de tránsito, por lo tanto, ahí también hay tránsito muy antiguo. Entonces, cuando hablamos del mundo del Nilo, que apenas se conoce, apenas se habla, hay países como, por ejemplo, actualmente es Turquía. Turquía es un país de la Pentalasia y también un país mediterráneo. Si hablamos de Egipto, es un país mediterráneo y también es un país del Nilo. Pero hay que hablar de los países del Nilo, porque hay relación con los países del Nilo. Y en el Corán, en la escena del Negus de Abisinia, donde van los primeros refugiados musulmanes, ¿a dónde van? Van a Abisinia, van al Imperio de Aksum, que queda al otro lado del Mar Rojo. Entonces, entonces tenemos que conocer que hay varios reinos, desde el reino de Abisinia, o el Imperio de Abisinia, que es el que está al otro lado del portal Al-Mandab, más al sur. Luego al norte estaba el reino de Alodia, actualmente lo sigue Jartum, donde se confluye el Nilo Blanco y el Nilo Azul. El Nilo Azul baja de Abisinia, se llama Nilo Azul porque el agua está más clara, el Nilo Blanco porque el agua es más turbio, confluye en la actual capital de Sudán, que es Jartum. Ese es el reino de Alodia, que también, como los de Abisinio, eran un reino cristiano. El reino de Abisinio es un reino cristiano. El reino de Alodia, el que está al norte, mucho más al norte de Abisinia, donde confluyen los dos Nilos, es también un reino cristiano. Al norte del reino de Alodia, ya en esos grandes meandros que uno ve en el Nilo, estaba el reino de Macuria, y al norte el reino de Novatia, donde viene la palabra Nubio, que también eran dos reinos cristianos. Y al norte está Egipto, el Egipto romano, que también era cristiano. Entonces, estamos hablando que al otro lado del Mar Rojo teníamos nada menos que 5 reinos, uno parte del reino, era una región del Imperio Romano, que los 5 eran cristianos ortodoxos monofisitas. Entonces vamos a explicar qué es el monofisismo. La gente aquí lo entiende como copto, porque estos 5 reinos, aunque bueno, Egipto forma parte del imperio, el cristianismo predominante es la iglesia ortodoxa monofisita. Y hay que explicar ahora, porque quiero ir un poco qué es lo que ocurría en las religiones, de cómo estaban en aquella época. Pues ya hemos hablado con esos tratos comerciales, y por supuesto en Meca conocen perfectamente estos 5 reinos. También había un pueblo nómada que eran los blemios, que estaban continuamente, lo típico, los nómadas contra los sedentarios. Los blemios estaban continuamente atacando a Egipto, atacando a Macuria, atacando a Novatia. Tenían a los sedentarios del Nilo, los tenían negros. Pues, y justamente en aquella época hay una serie de expediciones que a los blemios se les da bastante caña en la época del profeta. Pero no vamos a hablar de los blemios porque son nómadas que están como a su aire. Los blemios están entre el Nilo y el Mar Rojo.
entre el Nilo y el Mar Rojo es igual una región inhóspita, gran parte son montañas, no montañas muy elevadas, pero es una región muy inhóspita, y ahí es donde estaban los blemios. Actualmente es el pueblo Beja, que la gente conoce por la película unas películas de los británicos, que era el pueblo indígena africano que más, conjunto a los zulúes, que más guerra le dieron a los británicos en el siglo XIX. Pero no vamos a entrar en eso. Para que la gente se sitúe. Tenemos 5 reinos al otro lado, en el otro mundo, el mundo del Nilo, que son reinos cristianos monofisitas, incluye Egipto como reino, aunque es parte del imperio, porque la iglesia predominante, bajo el papa de Alejandría, es el papa monofisitas, lo que llaman la religión copta. El 90% de los cristianos de Egipto eran monofisitas. Y había una minoría que era helenizada, que seguía la ortodoxa bifisita. ¿Qué es el bificismo? Pues los católicos latinos y los ortodoxos griegos y rusos son ortodoxos bifisitas, que hablan de que Cristo tiene 2 naturalezas, una divina y otra humana. En cambio, los monofisitas dicen que no, que solo tiene una naturaleza, que es divina, y su humanidad es puramente aparente. Esa disputa era bastante importante porque dependía de tu salvación, la mentira de los creyentes. Bueno, y disputas muy graves que hay que explicar, porque claro, si monofisitan a los egipcios, la mayoría, y la mitad o más de la mitad de los sirios palestinos eran también monofisitas, eso entraba en contradicción con la religión oficial, la iglesia predominante en el resto del imperio. Y esas peleas van a explicar mucho por qué los monofisitas, los cristianos monofisitas, los llaman jacobitas sirios o siriacos, y los coptos egipcios van a acoger a los musulmanes como libertadores. Siendo como libertadores, dicen, estos no nos van a estar haciendo la vida imposible. Pero bueno, vamos a hablar cómo estaba su situación. Pero era algo, digamos, por conveniencia, porque realmente como dogma era totalmente contrario al musulmán. Conveniencia. Porque se sigue una última razón, dice, para ti tu religión, para ti la mía. No, yo no te impongo la mía, tú no me impones ni tú no me impones a mí la tuya. Entonces, Guiado, estos 5 reinos que has dicho que estaban los más cercanos a la tierra. En el mundo del Nilo. Sí, eran cristianos que concebían solo la figura de Jesús como alguien divino. Como alguien divino, con apariencia humana, pero no era un humano. Vale. Para ellos. Vale. Lo sigo pensando así, ¿eh? Vale. Esto es en aquella, digamos, en la zona que rodeaba lo que es al otro lado del Mar Rojo. Del profeta. Y al otro lado del Mar Rojo, en África, esos 5 reinos, incluye Egipto, que no era un reino, digamos, Egipto era parte del Imperio Romano, pero para hacer una idea, los otros eran 4 reinos independientes: el Abisinia, el de Alodia, Macuria y Novatia. Luego, bueno, a poco tiempo Novatia y Macuria se unen en un solo reino. De hecho, los nubios actuales vienen de esos 2 reinos unidos. De hecho, Nubatia, viene de lo mismo. Y los nubios. Bien, entonces ya vamos del mundo mediterráneo. Bien, ahora vamos a empezar por Pentalasia. Pentalasia está dividido en 2 grandes imperios. El imperio romano y el imperio iranio a oriente. No exactamente, pero aproximadamente para las fronteras actuales, lo que sería Siria, Jordania, Palestina, Líbano, era parte del Imperio Romano Oriental. Y lo que es Irak, y un poco de Siria, y una parte de Turquía, y toda lo que es la parte oriental de Turquía, lo que es Armenia, Azerbaiyán del norte, todo eso era el Imperio iranio. Irán, una parte de Afganistán, lo que es realmente Turcomenia, eso llegaba hasta a lo que es Uzbekia, actual Uzbekia, todo eso es el Imperio iranio. El término, ellos no se llamaban imperio, se llamaba reino de reinos iranios y no iranios, ese era el término oficial. El Shahanshah significa rey de reyes, no se llama así como emperador, era como una especie de imperio federal, varios reinos, y había como el máximo representante del rey, el rey de todos esos reyes. Ese era aunque ya en la época del profeta eso ya varía, porque el imperio iranio se convierte en imperio centralizado en la época del profeta. Ya había dejado de ser ese imperio federal de los orígenes.
Bien, porque justamente el profeta nace en el 570, justo en un momento de máximo apogeo, y ahí justamente cuando nace el profeta empieza a declinar, de los dos imperios, el imperio de Romano Oriente. Justiniano muere 5 años antes del profeta, y cuando el profeta todavía sigue vivo, Josrao I, Josrao el Grande o Alma Inmortal, que es el máximo emperador, el máximo apogeo del imperio iranio. Justamente nace cuando los dos imperios están en su máximo apogeo. Justiniano sí es muy conocido, es un emperador muy conocido. Este emperador, primero no me adelanto. Vámonos a la época de los padres del profeta, del 530. El 530, en el mundo mediterráneo, ya hemos dicho que es lo que ocurre en Pentalasia. Hago un pequeño añadido, lo que es el actual estado de Georgia. Estado de Georgia geográficamente es como un reloj de arena acostado. Tú ves Georgia y hay una parte oriental muy diferente de la parte oriental. Siempre ha sido así, hasta la Edad Media, que se unificaron los dos reinos. Había un reino a oriente, que era la Iberia caucásica, que esa estaba en manos de los iranios, y estaba la Lácica, que es la parte occidental de Georgia, que entonces no existía Georgia, eran dos reinos muy distintos, que estaban bajo la influencia del Imperio Romano Oriental. ¿Por qué hablo también? Porque los dos imperios tenían como reinos vasallos o a veces aliados. Y hay que explicar que había un reino, que era el reino Gassánida, que eran árabes yeménidas, ya de Siria, pero sus antepasados venían del Yemen, que eran un reino aliado al Imperio Romano, que también eran monofisitas. Los Gassánidas, más o menos, prácticamente Jordania, sur de Siria, muy al norte de Arabia Saudita. Eso era el reino Gassánida. Era un reino aliado al Imperio. Y digo aliado y no vasallo porque si en la batalla del Calímico, cuando tú ves las fuerzas que se enfrentan, se enfrentaron con la parte de caballería, la batalla de Calímico es de la época del 532, creo que fue la batalla. Ves que la mitad de las tropas de los jinetes, las tropas de caballería, la mitad eran gasánidas. Digo, hombre, si son la mitad del ejército imperial, es que son muy importantes. O sea, el emperador le podía decir misa, nunca mejor dicho, y los gasánidas, si no querían hacerle caso, no hacían caso. Porque si tú tienes la mitad de la fuerza de caballería, era una fuerza antes, sí. Oye, que a mí no me vaciles, que yo aquí soy un aliado, no soy un vasallo cualquiera, soy un vasallo que tiene poder. ¿Y qué pasa? Y con los iranios pasa lo mismo. Había otro reino equivalente a los gasánidas, que era el reino Lácnida. Estos eran cristianos nestorianos, que era una iglesia unitaria, que decían que no, que Cristo era profeta, Cristo no era Dios, Cristo era hombre. Pero estos ya habían sido, digamos, expulsados del imperio. Los Lácnidas, que es lo que actualmente sería el sur de Irak, en Gira está muy cerca de Karbala, Nayaf, todas esas zonas del sur muy cerca de la antigua Babilonia. Toda esa zona del sur de Irak eran los Lácnidas, y Josrao I le había dado al rey Lácnida, que también eran árabes yeménidas, establecidos en Irak, le había dado el título de emperador de Arabia. O sea, ustedes conquisten la península arábiga, que yo les apoyo. ¿Por qué? Porque en la época en la espada del profeta existía una poderosa confederación de tribus dirigidos por los Kindas. Los Kindas también eran yeménidas, porque es curioso, los árabes originarios del norte son los mudares. Los Quraysh, la tribu Quraysh, a la cual pertenece el profeta, son mudares. Pero las tribus más poderosas del norte en aquella época eran yeménidas. Bien, pues la confederación Kinda ocupaba lo que es la gran parte de la península arábiga, y también eran yeménidas, y estaban financiados por el Imperio Romano. ¿Por qué lo financiaban? Yo te financio para que tú le hagas la puñeta, dicho mal y pronto, a los Lácnidas y a los iranios. ¿Qué pasa? Que hubo una contraofensiva y una rebelión de tribus mudares en toda esta zona del norte de Arabia contra los Kindas, y se acabó la confederación. No tenemos datos, pero no es difícil sospechar que si los dos imperios financian a uno y a otro para que hagan su guerra, pues que muchos mudares fueron apagados por los iranios para que hiciesen la guerra a los yeménidas.
Vamos, a los Kindas. Lo mismo que se hace hoy en día, no ha cambiado Lo que se nada. hace hoy en día, yo financio Ucrania para que haga la puñeta a Rusia y así monto la guerra en Ucrania. Se hace así. No, eso no es una forma inteligente de hacer la guerra. Yo no me empleo directamente, sino que empleo a mi vasallo, a mis aliados. Bien. Eso no hay que asustarse ni es así. La guerra se desarrolla. Para que nos demos importancia cuando decimos yemenidas, antes de que los Quraysh fuesen los guardianes de Meca, otra tribu, que era también yemenidas. Recordemos que hace mucho los Uzá, que eran los Bani Uzá, que eran, ¿cómo se llama? Esta gente eran yemenidas también, pero esto es, digamos, de la época de los tatarabuelos del profeta. Pero eso es mucho tiempo. Para que nos demos cuenta que yemenidas no significa que sean de Yemen. Tus ancestros eran de Yemen, pero es como lo decís, hispanoamericanos. Sí, tus ancestros pueden ser italianos, franceses, españoles, pero tú eres argentino y eres colombiano, no eres italiano. Bien. ¿Por qué estamos hablando de...? Porque justamente en la época de los padres profetas, los iranios consiguen que los lágnidas se extiendan hacia el sur, acabando con la confederación Kinda, que es los que unificaban a gran parte de las tribus nómadas de Arabia Central. Pero ahora vamos al mundo mediterráneo, porque en aquella época es cuando se produce lo que llama la recuperación imperial de Justiniano. Justiniano, que es un emperador muy conocido por los estudiantes de Derecho, porque varios ministros, Triboniano es un ministro suyo que hace una recuperación de todo el derecho romano tardío, que es lo que se estudia en la Edad Media, en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea, lo que llaman derecho romano, se estudia la compilación hecha por este ministro de Justiniano, que por cierto Triboniano creo que era palestino o libanés, por ahí era. O sea, tenía cultura también semita y helenística. Hace una compilación de derecho romano que estudian ahora los estudiantes de derecho desde hace 7 siglos, de derecho romano, derecho continental que llaman. El Justiniano desarrolla una política de lo que llama recuperación imperial. Antes de la recuperación imperial, en los años 530. ¿Cómo se hace en el 530 en el mundo mediterráneo? La gran potencia militar, económica, es el Imperio Romano. Sigue siendo una gran potencia. Aunque los ostrogodos estén en Italia y en Dalmacia. Dalmacia es lo que es la costa croata actual. Aunque los vándalos estén en Sicilia, Cerdeña y de África, y las Baleares también, por cierto. Entonces, en aquella época era un vándalo. Y los ostrogodos, no, los visigodos, estén en gran parte de la península ibérica, excepto la parte noroccidental, que es lo que es el norte de Portugal y Galicia, el Bierzo, Asturias, que es el reino suevo, excepto que son todos reinos germánicos. Los reinos, o los ostrogodos, los visigodos, son 2 pueblos godos. Hay otro pueblo godo que son los gépidos, que está el reino que está, lo que es Hungría y Rumanía actual, esa parte de Rumanía, son los gépidos que también son godos. Entonces, claro, el Imperio Romano tiene como vecinos a los gépidos en el Danubio, al norte, vecinos a los ostrogodos en Italia y lo que parte de lo que de Croacia, y los visigodos en la península ibérica. Pero todas estos reinos, los visigodos y los ostrogodos, había una ficción jurídica, era el reino independiente, pero había una ficción jurídica en la cual eran como vasallos del Imperio Romano. No lo eran, pero se mantenía una ficción de derecho político, y los reyes godos no les preocupaba eso, porque dice, bueno, yo soy independiente y de hecho me quiero romanizar. De hecho, adoptan mucho del derecho romano, lo adoptan ellos porque les interesa para el poder regio. Los vándalos sí, los vándalos no tenían ninguna... Los vándalos estaban allí sin ningún tipo de ficción jurídica, era independiente, de facto, de derecho, y el Imperio Romano no tiene ningún tipo de relación jurídica, más que una diplomática muy, muy hostil. Y los justinianos empiezan a conquistar el reino vándalo, que en menos de un año cae de una forma sorprendentemente rápida. Los vándalos habían estado allí durante más de un siglo, en lo que actualmente sería Argelia y Túnez, parte de Libia, Cerdeña, Córcega, Sicilia y las Baleares, porque también era una potencia marítima, aunque la flota del Imperio vándalo era mucho menor de la flota del Imperio Romano, pero era también considerable. Pues en año y medio
En la época de los padres del profeta, los romanos conquistan a los vándalos. Entonces ya, entonces ellos ya, eso les embalanzó. Yo entiendo que eso les anima, una conquista sorprendentemente tan rápida, de tan extenso territorio, para iniciar la conquista de Italia, que está en manos de los ostrogodos. Los ostrogodos llevaban 40 años en Italia, pero la conquista de Italia es muchísimo, vamos, para nada rápida. La guerra que desencadena los imperios romanos para recuperar Italia y lo que es Dalmacia, provoca tanta destrucción y tan quebranto al final termina conquistándola, pero es tanto el costo que le genera, la destrucción que generan en Italia, que de hecho los historiadores dicen que la destrucción que ocurrió en la reconquista, en la recuperación imperial de aquella época, del 530, 540, 560, la época de los padres del profeta, es tan grande que es mucho mayor que cuando los godos primero, y antes que los visigodos, que los otros pueblos bárbaros invadieron Italia. O sea, los bárbaros destruyeron mucho menos que los civilizados romanos cuando reconquistaron o recuperaron Italia. Fue desde la época de San Benito, San Benito que es un poquito anterior. Pero, claro, muchas veces tenemos imágenes en la historia de que los bárbaros invaden el Imperio Romano y es todo oscuro, tenebroso, destructor. Pues no, en Italia fue la recuperación imperial lo que provocó la destrucción de Italia. Y aquello fue tremendo y lo vamos a explicar ahora porque inmediatamente qué pasó después. Italia quedó tan destrozada en esos 30 años por la guerra entre ostrogodos y romanos. De hecho, muchos ostrogodos al final acabaron huyendo a la península por los visigodos. Eran godos. Con mucho, de hecho, hubo aquí dos reinos visigodos, de los reinos visigodos eran ostrogodos. Que muchas familias ostrogodas vinieron a España huyendo de la guerra. Porque luego los imperiales romanos intentaron recuperar una parte de la península ibérica y conquistaron actualmente lo que es Andalucía, Murcia, Alicante, toda esa zona la conquistaron hubo una guerra civil entre los visigodos y los romanos apoyaron a un bando y se quedaron con una parte de la península ibérica. Bueno, es el mundo en el cual estamos viendo cómo el Imperio Romano se convierte en el señor casi absoluto, dueño absoluto del mundo del mar Mediterráneo, a un costo enorme. Ese es el momento en el cual nace el profeta. O sea, esa es la potencia, digamos, mundial, es ese imperio romano. En Occidente, no en Oriente, porque en Oriente estaba la dinastía sasánida, que es la dinastía reinante imperial del imperio iranio, que también está en su máximo apogeo. Y ojo, no es menor que el imperio, al contrario, el imperio romano tenía que pagar un tributo al imperio iranio. ¿Quién paga a quién? Este es el que manda en ese momento. O sea, los romanos pagaban a los... Pagaban la paz, compraban la paz al imperio iranio. Entonces, Guiado, cuando nace el profeta, si cogemos el mapa de Arabia, sí. Cuando nace el profeta, las religiones que hay alrededor es la cristiana, digamos, católica, la oficial. No. En el mundo del Nilo es la cristiana no católica, son ortodoxos monofisitas. Sí. Vamos a hablar. Que ellos creen, o sea, el concilio de Calcedonia, que ocurrió en el 400, un siglo antes, 450 por ahí, se establece como dogma que Cristo tiene dos naturalezas. Bien, eso lo rechazan los monofisitas. No, esto es herejía, solo tiene una naturaleza que es Dios con forma humana. Lo que pasa es que ese choque no llega, todavía la sangre no llega al río, va a llegar al río más tarde, va a llegar al río en la época del profeta. Vale. Entonces, digamos, hay una especie de paz, un equilibrio precario. De hecho, el emperador Anastasio bicolor porque tenía un ojo azul y ojo verde, no porque tenía nada raro. Este emperador, que es un emperador anciano, que es anterior a Justiniano, este era monofisita, su religión era monofisita, pero el imperio tenía una religión oficial que era ortodoxa bifisita. No había, había un poquito de tensión, pero había como tolerancia, o había como una especie de acuerdo de no agresión entre ambas iglesias.
Sí se perseguía a los que no eran cristianos y a los cristianos nestorianos. A esos sí se les perseguía. Tú no puedes ser un cristiano nestoriano en el Imperio Romano. De hecho, tanto los ostrogodos como los visigodos eran cristianos arrianos. Algo parecido a los, no exactamente lo mismo que los nestorianos, pero para entenderlos eran parecidos. Eran algo que ellos decían que no, que había Dios Padre y luego Cristo no era hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Ellos tenían los visigodos y los ostrogodos, que tenían lo que era un régimen dualista, es decir, los godos somos arrianos y la población está en manos de los obispos católicos visigitas. Bien, pero hay tensiones. Pero sí. Entonces, tal vez lo que habría que partir es, en cuanto al tema de religión, sí. Cuando llega la revelación al profeta Mohammed, en el 610, ¿cuáles sí. eran las religiones que había alrededor? Porque claro, bien. Aparece mencionado la figura de Jesús como hijo de Dios, aparece temas, mira, ¿no? Dogmas mencionados. Cuando nació el profeta en el 570, el Yemen, lo que es la actual República del Yemen, más el norte del Yemen, que es el Valle Nagrán, y un poquito la región de Asir, que actualmente es saudita, la religión oficial era la cristiana monofisita, porque eran un virreinato del Imperio Abisinio. Abisinia había conquistado el Yemen, en la época de los padres del profeta. Los abisinios eran aliados al Imperio Romano. ¿Qué pasa? Justamente cuando el profeta tenía 6 o 7 años, una de las últimas campañas militares de Jorrao Alma Inmortal, del emperador iranio, ya anciano, es enviar una flota para conquistar el Yemen y quitárselo a los abisinios. Ya dejan de ser oficialmente cristianos, siguen habiendo cristianos, pero ya dejan de depender del Imperio Abisinio y se convierte en un virreinato pro-iraní. Porque en ese momento el Yemen ya es iranio, entonces ya está en Pentalasia, está al nororiente y está en el Omán también es iranio y el Yemen es iranio. Digamos, empieza un cerco ahora iranio. Es en la época en la cual, cuando el profeta es un niño. Y claro, el Imperio Romano empieza a tener problemas en Occidente, porque los apoyan a los lombardos para que ataquen a los guépidos, que es el último reino godo que tenían por acabar con ellos. Los lombardos acaban con los guépidos, pero no contentos con acabar con los guépidos, luego invaden Italia, que acaba de ser reconquistada por los imperios romanos. Entonces, claro, tú imagínate el desastre. Dice, en pocos años los lombardos atacan Italia, que tanto le había costado de recuperar. Y empieza y es una guerra. O sea, desde ese momento Italia nunca se pudo reunificar hasta Garibaldi, hasta la época del siglo XIX. O sea, cuando los lombardos empiezan en la conquista de Italia, Italia se divide irremediablemente hasta el siglo XIX. Siempre queda separada en diferentes estados. Los lombardos por un lado, los imperiales por otro, y luego se va multiplicando y se va fragmentando. Hay zonas en las cuales hay zonas parciales. El sur de Italia sí se llega a unificar, pero ya bien avanzada la media, pero siempre va a quedar fraccionado. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano, esa recuperación, muchas veces ocurre que hay un momento de apogeo, pero es como dice, es un coloso con pies de barro. No es sólido. Ha gastado muchos recursos, has consumido muchísima energía. Tu tesoro está exhausto. Has puesto un montón de impuestos. A los españoles no suena eso, muchísimos impuestos, y la gente la deja de exhausta. Y en ese momento, claro, el imperio iranio, que se administra un poquito mejor con el emperador que entonces había, el máximo emperador, Jorrao I, que, insisto, que muere en 679. El profeta tendría 8 años cuando murió este emperador, que había conquistado el Yemen por primera vez en la historia. El Yemen es iranio, nunca lo había sido, y de un momento en el cual el imperio iranio se consolida frente a un imperio romano que tiene muchos problemas. Y es cuando ocurre cuando estalla ese pacto de no agresión entre la Iglesia, la comunión ortodoxa monofisita, por un lado, y la comunión católica ortodoxa bifisita, la otra vez por otro, es cuando está ella con un emperador, con el sobrino de
de Justiniano, que es Justino II. Justino II, ocurre muchas veces, eso pasa muchas veces, ¿no? La furia del converso. Justino II y su esposa, de jóvenes, habían sido monofisitas. Pero para llegar a ser emperadores, si para ir bien vale una misa, dicho por aquel rey calvinista francés, que para ser rey de Francia tuvo que renegar de su religión calvinista, o Hugonot, y hacerse católico, pues Bizancio vale 40 misas. Este para ser emperador tuvo que serse ortodoxo bifisita, pero que tiene que demostrar que era más bifisita que nadie. Y la furia del converso es que yo tengo, para que nadie me reproche mi pasado, empiezo a tosigar, a acosar a los monofisitas, que es cuando empieza la sangre a llegar al río. Estalla, se produce la quiebra, empiezan las persecuciones con el sobrino del emperador Justiniano. Que hasta ese momento, digamos, había un pacto de no agresión. Habían dos comuniones. ¿Cuál es el problema? Pues, ¿y qué problema que tú tengas una religión u otra? Bien, la gente lo voy a decir, era muy fácil. Nosotros ahora nos reímos de eso, la gente se ríe de ello. No, pero imagínate, hoy en día tenemos una religión dominante que es llamada democracia. Claro. O sea, hay gente que considera que meter en la cárcel a los que no son demócratas, a los que critican la democracia, que les parece bien, o meterle una multa. Pasa hoy en día en España y pasa en Europa occidental. O sea, no me vengan con... la religión se ha convertido como una especie de religión. La democracia. Encarcelar por eso sería violar uno de los preceptos de la Claro, pero es que hay leyes en Alemania, en Austria y en Francia en las cuales si tú pones en duda dogmas de la historia oficial, te meten en la cárcel una multa. ¿Qué libertad hay allí? Entonces, ¿por qué? Porque la democracia... Ahora, hoy en día, estamos en el año 2022 y en España se acaba de llevar una ley en la cual la ley de memoria en la cual si tú niegas lo que dice tal, te pueden meter una multa. Entonces, ¿qué libertad hay allí? Entonces, ¿por qué? Simplemente eso se ve muchas veces a lo largo, cuando hay un momento de tensión, tú montas una especie de dogma oficial y nadie puede llevar en contra del dogma oficial. No se aplica lo que dice el Corán, dice, no, para tu religión, para ti la mía. Y tenemos que tener unas normas en las cuales podamos convivir personas de diferentes creencias. Porque si no, se convierte en un estado totalitario y degenera, por supuesto, en hipocresía. Y esto lo vemos, la hipocresía en Occidente en mayúscula, justamente por esa deriva, ¿no? Yo sé que la democracia es una idea política y tal, pero yo digo que degenera en lo que es una religión que se impone, aunque luego vemos que en España, bueno, España no hay democracia, si no hay división de poderes, no hay democracia. Y si no se puede elegir, tú votas partido, no eliges a un representante, luego no es una democracia. Para que haya democracia tienes que elegir a una persona como representante y no puedes elegir ni al presidente del gobierno ni puedes elegir a la persona, no en lista, entonces no hay democracia. No digo que la democracia sea mejor o peor, yo no entro en eso. Simplemente que encima democracia no hay, o sea, que es simpático. Hay una visión de que se impone esto como una creencia y nadie puede dar la contraria y justo que ni siquiera tenemos democracia. Pero no entro en eso. ¿Por qué esta deriva en la cual se obliga a los súbditos de un reino o de un imperio o a seguir una religión? Porque esto es una deriva totalitaria que empezó en el siglo III, en el Imperio Romano, ya con los paganos. Ojo, siempre, o sea, si uno se asoma a la historia, ve que lo habitual, lo normal, y en este caso lo habitual, es que haya permisividad, más o menos grado de tolerancia religiosa. Un reino o un dinasta puede tener una religión, una familia oficial, pero permite que bajo su autoridad o incluso parte de la nobleza sean de otra religión. Eso no hay mucho problema. Siempre hay tensiones de todo tipo, siempre hay tensiones y disputas por todos lados, pero no se impone religión. Tanto el antiguo imperio de los Medes, de los persas, el imperio aqueménida famoso en la antigüedad, pues había tolerancia religiosa, la gente tenía cada pueblo tenía su religión, y el imperio mendo-persa tenía la nobleza tenía su religión y otros tenían la suya. No había problema alguno. Y con los imperios macedonios, en que funda Alejandro Magno, luego se divide, pero luego sigue habiendo reino macedonio, lo llamo heredero de Alejandro Magno, también hay tolerancia religiosa. Por lo general, el imperio romano también es muy tolerante en el aspecto religioso. Eso es lo habitual. Históricamente, el imperio chino, hay momentos en el cual un emperador, Asoka, por ejemplo, imperio indio, pues es un budista que obliga a que todo el mundo sea budista, o que luego al final se arrepiente. Pero lo normal es que haya tolerancia religiosa. Pero en el siglo III, en Roma, con el emperador Decio,
que es un anciano senador que bueno, es un momento de zozobra, de invasiones, divisiones. Entonces, él dice, hay que recuperar la antigua religión de nuestros ancestros. Y lo que quiere hacer de forma totalitaria, bueno, impone que unos ritos religiosos son obligatorios. Todo el mundo tiene que acreditar que está haciendo sacrificio a los dioses del imperio. Y si tú no sabes, pues te meten una multa, que es cuando se habla con muchos cristianos se negaron a hacer esos sacrificios. No se perseguía a los cristianos por ser cristianos, se les perseguía a los cristianos por no cumplir esos ritos hacia el imperio. Ellos entendían que había que recuperar la antigua religión para, digamos, recuperar el imperio de la caída que se estaba produciendo en ese momento. Bien, luego llegó otro emperador, Aureliano, estamos en los años 250, con Decio aproximadamente. Hablo de números redondos años redondos para que la gente se quede. 250 con el emperador Decio. Luego otro emperador del año 275, que él impone ¿cómo se llama? La religión del dios Sol, porque un rito que intenta unificar. Ellos creen que poniendo una sola religión se unifica la población. La idea de que confundir uniformidad con unidad. Bien. Y luego ya con el 303, cuando se desencadena, yo creo que es la única persecución de cristianos realmente digna de tal nombre, que se persigue a los cristianos por ser cristianos, que es Galerio. Galerio era como, a ver, si digo César, como el vicepresidente del emperador. Habían dos emperadores, uno oriente y otro occidente, Diocleciano y Maximiano, que los dos, eso funcionaba porque los dos se iban muy bien. Entonces, un vicepresidente de estos dos emperadores, Galerio, fue el que organiza una persecución inteligente, porque se dedica a revelar libros que ante entonces los cristianos tenían como que son para iniciados, porque habían varios grados entre los cristianos. O sea, tú no es como el Islam, tú entras en el Islam y ya eres musulmán del primer día. En aquella época muchos cristianos tenían como varios niveles para ser cristiano. Tú entrabas como una especie de neófito y no se te comunicaba todas las verdades de la religión. También pasaba muchas otras religiones pasaba lo mismo. Había como varios grados. Y habían libros secretos en los cuales solo a los muy iniciados se les enseñaba. Entonces, lo que hizo Galerio, inteligentemente, es decir, pues voy a revelar los libros para iniciados, que a la mayoría de la gente le va a escandalizar, a los mismos cristianos lo van a hacer, que es lo que lo hizo Galerio. Fue una persecución sistemática e inteligente, ¿no? Que eso obligó luego, eso fue en el 303, que cuando ganó luego a los 10 años, o 9 años, ganó Constantino, con el apoyo cristiano, y Constantino se convirtió en el emperador de las dos zonas del imperio. En el concilio de Nicea, o Niquea, en el 326, con un ministro cristiano, es cuando se establece el dogma del concilio de Niquea. ¿Por qué se establece ese dogma? Porque Galerio había creado un desperfecto serio al revelar cuestiones del dogma que la mayoría de los cristianos no sabían. Y había que situarlo, porque el tema de la Santísima Trinidad, señores, es un lío que nadie ha podido, ni siquiera San Agustín lo pudo dilucidar. La Santísima Trinidad aparece para los cristianos bifisitas y monofisitas como un misterio. Dice, ¿cómo que el mismo Dios y en tres personas? Esto es un lío. Esto no entiende nadie. Guiado, entonces, pues se nos va el tiempo un poco. Entonces, vamos a ir un poco más allá. Ya no cuando nace el profeta, en la época del profeta, cuando termina de revelarse Corán. O sea, que ya estamos hablando del 632. Más o menos, vale. 610, 632. Vale. Bien. En ese momento, justamente cuando nace el profeta, cuando empieza la revelación, hay 8 años de persecución bestial contra los monofisitas de Siria, por parte de un emperador llamado Focas, la cual se desencadena. No, pero lo que es la religión oficial, justo cuando ya en el 632 ya no hay más revelación, el profeta Mohammed ha muerto y ese libro, digamos, ya está preparado para salir, o sea, para sí, expandir de la zona de Meca y Medina, sí, alrededor de Arabia una serie de religiones. ¿Qué nos encontramos? En el Imperio Iranio se encuentra también una disputa entre los mazdeos ortodoxos y los zurbanitas. Bien, dentro de Irán también hay diversidad, aunque todos, digamos, beben de un ámbito común, como los cristianos. Tú puedes ser nestoriano, puedes ser monofisita, puedes ser bifisita, pero todos son cristianos. Dentro del mundo iranio hay mazdeos ortodoxos,
surbanitas que, claro, porque el Mazdeim acusaba entendían que los Mazdeos habían creído en el dualismo, un dios de las tinieblas, de la mentira, que es Abismán, y otro dios, Ahura Mazda, que es el dios de la verdad y de la luz y tal. Entonces los urbanitas, para arreglar ese dualismo, dicen, no, hay un dios creador del cual, de los dos hombros, bueno, lo explicaban así, pues sale un dios bueno y un dios malo. Para eso, así resuelve el dualismo. Pero había disputas entre los urbanitas y los Mazdeos. También está, bueno, los adoradores. En ese mundo también había, digamos, se asociaba. Había disputas. Había un dios único. Claro. Se entendía que había un dios único, pero había gente que también hacía después una división. Pero mucho en la derivación, por ejemplo, los llamados adoradores de la luz, que no adoraban la luz, un Mazdeo ortodoxo no adora la luz. La luz es un símbolo. Ellos lo que hacen es tienen el fuego como una especie de representación de Ahura Mazda. Es el dios de la luz, de la verdad. No hay que mentir, hay mucha importancia al no mentir. Por eso, esa es la religión, digamos, mayoritaria o oficial en Irán. Pero es que hay derivaciones, porque Anahit, por ejemplo, es una diosa de la fecundidad que también tiene sus magos. O sea, los magos, hay magos del fuego y magos de esta diosa, la fecundidad. O sea, hay distorsiones en ese mundo ideáneo que es como si fuesen varias religiones bajo el mismo ámbito. Sí, es lo mismo que en el cristianismo. Hay un Dios Padre y después hay gente que también adoran la figura de Jesús o la figura de María o una serie de cosas. Hay esto por un lado. Después, en el resto... Es que justamente, bien, en el 610, cuando empieza la revelación profética, había habido unos años de persecuciones contra los monofisitas de Siria y de Egipto. Y eso lógicamente, había quedado bastante de dolor. Que es el momento en el cual el emperador, el nieto de Jorrao I, Jorrao II, que se pone Piruz, Parvez primero, llamado el victorioso, este emperador lo que hace es iniciar la gran conquista de la parte oriental del Imperio Romano. Y esto podemos, no sé, esto hace mucho, podemos dejarlo para otro capítulo, a partir de la revelación. Las religiones que hay alrededor, o sea, justo antes de que el Corán vaya a... Cristianos, por un lado, divididos entre bifisitas y monofisitas, y por otro lado, y también los abisinios también son monofisitas, y por otro lado los iranios con con la religión mazdeas, del ámbito mazdeo. O sea, hay el mazdeísmo y el cristianismo. Y el cristianismo, dividido en varias corrientes, sí. Dividido. Entonces hay dos religiones, digamos, ¿no? Mayoritarias, sí. Vale. Esto alrededor. Si nos metemos dentro de Arabia, los límites de Arabia, porque claro, el Corán está hablando de judíos, está hablando a los cristianos, sí. Y sabemos que hay tribus de judíos, o sea, hay judíos y cristianos en Arabia. También y hay sabeos, y hay otras religiones minoritarias, claro que hay religiones minoritarias, pero yo hablo de las mayoritarias. Los judíos, claro que hay judíos en Medina, judíos en el Yemen, de hecho, los judíos eran apoyados por los iranios, apoyaban a los judíos del Yemen, apoyaban a los paganos iranios, los iranios apoyaban a los paganos de yemeníes y apoyaban a los judíos yemeníes, que estaban en confrontación con los cristianos yemeníes. Los cristianos yemeníes eran monofisitas también, como los abisinios. De hecho, en el Corán sí aparece que los creyentes se van a alegrar de la victoria final cristiana, porque en esta gran guerra, la última gran guerra mundial, claro, los que iniciaron la guerra no sabían que iba a ser la última, entre el imperio iranio y el imperio romano, que empieza en el 610, el emperador iranio aprovecha los desperfectos ocasionados por este último emperador Focas contra los monofisitas y conquista lo que es Siria, Palestina. Por ejemplo, en el 611 conquista Antioquía de Siria, la capital de Siria, actualmente es Turquía. En el 614 entra en Jerusalén. Bueno, saquea, y está varias semanas saqueando la ciudad, destroza la ciudad, se lleva la gran reliquia de los cristianos, que es la Veracruz. Bueno, no sé si es la cruz, los palos auténticos, no, esto probablemente no lo son, pero la gente no tenía como la reliquia. Claro, los iranios dicen, esto es, los sasánidos dicen, esto es lo que más daño le va a
cosas los cristianos, no lo llevamos por el imperio iranio. Y en el 618 conquistan Egipto los iranios. 618, o sea, que todo lo que es la zona alrededor de Arabia, o sea, el Yemen es persa, el norte y todo el norte de Pentalasia es persa, todo el norte, y Egipto es persa, o iranio. Pues ya en ese momento, claro, cuando aparece la zona de los romanos, en la cual te anuncia, justamente en ese momento, cuando los iranios han conquistado muchísimos países de Pentalasia, incluso Egipto, anuncia de que al final van a ganar los romanos. Lógicamente, un mecano o un meni dice, pero ¿qué locura es esta? Si la única duda que hay es cuánto van a durar los romanos. 2 años, 2 meses. Claro. Y al final, en la zona parece que van a ganar los romanos. Y al final ganan los romanos. Hay una explicación de por qué ganan, pero de una forma sorprendente, pero ganan los romanos, porque bueno, el emperador era Hércules el Joven, que entonces era Hércules el Joven, ya lo diferenciado del padre. Hércules el Joven era el hijo de Saca de Cartago. Cartago es como el reino que habían conquistado los vándalos, se queda un virreinato del Imperio Romano. Entonces, el hijo de Saca del Cartago, llamado Hércules el Joven, se convierte llega una flota a Bizancio, hecha derroca al emperador Focas, lo ejecuta en el hipódromo, de una forma bastante, no lo voy a contar aquí, porque de una forma horrible, como lo ejecuta, ante el público, claro, odiaba a este emperador, lo ejecuta. Y cuando empieza la guerra contra el imperio iranio, le gana la guerra al imperio romano, aprovechando todo eso. Entonces Hércules tiene que hacer virguerías para enfrentarse a esta situación. Y al final consigue vencer, porque la única estrategia militar que podía hacer, la única que había muy pocas posibilidades de ganar, pero al final consigue ganar porque lleva a cabo la única estrategia militar pues, factible que con ciertas posibilidades de éxito, y al final la tiene. Sabemos que, como decía el lema nazarí de que la Reina de Granada, al final la victoria es de Dios. Pero el hombre pone de su parte, el hombre no se queda con brazos cruzados. El hombre hace lo inteligente, si desarrollas con inteligencia, pues al final puedes obtener la victoria. Y al final lo consiguió en el 628, justo cuando todavía estaban Meca y Medina enfrentadas, un año antes de la batalla decisiva en la cual ganan los musulmanes, en el 629. Por el 630, cuando ya los musulmanes de Medina y de que habían sido también de Meca entran en Meca, pues justamente en ese año, justamente en 630, cuando el profeta entra en Meca, Hércules, que ya no es Hércules joven, sino ya es Hércules el viejo, entra con la Vera Cruz en Jerusalén, porque en el imperio iranio había habido una rebelión militar de los generales oficiales del imperio contra el emperador Jorrao II, que parece que era bastante soberbio. Bueno, la imagen que se proyecta, que en fin, se le había subido el cargo a la cabeza, y los mismos mandos militares lo matan, lo torturan, en fin, todo un poco el resquemor que había ocasionado, y eso que era un emperador victorioso, pues él consigue entrar luego en una guerra civil los iranios, que en ese momento habían casi vencido definitivamente el Imperio Romano, pues hasta hay una rebelión militar, ejecutan al emperador iranio, y Hércules ya no tan joven, entra en el 630, el mismo año de la entrada en Meca de profeta, entra en Jerusalén con la Vera Cruz, que bueno, que parece que era el apogeo en la cual el Imperio Romano cristiano vuelve a ser el que era. Pero claro, 8 años más tarde entra Omar, dice que a montar un camello blanco o una camella blanca en Jerusalén. Pero bueno, como que esa victoria sorprendente, pues al final no fue definitiva. Entonces aparecen los musulmanes. Lo que vemos que no hay, digamos, o no se puede establecer una religión fija ni unos reinados, porque estos reinados o religiones oficiales apoyan, como ha dicho, los persas apoyaban a los judíos del Yemen, o sea, como hoy en día, o sea, da igual la religión, al final son intereses comerciales, intereses políticos, de poder. Exactamente. Claro, en el contexto más inmediato, el Corán nos habla de una unidad de Dios, de una creencia en la otra vida y de las buenas acciones. Lo que, digamos, está más inmediato es las tribus de judíos, según nos relata el Corán, los cristianos que hay en la época, o por lo menos el conocimiento que tienen del cristianismo. Son tribus árabes de religión, Omar, son tribus árabes de religión judía.
No son tribus judías, son pero que el Corán tribus árabes de religión judía. Sí, tribus árabes de religión judía y cristianos también. Claro, que son, claro, pero nadie dice tribus cristianas, son árabes, yemeníes, o de Bayan Agrán, que son también yemeníes, de religión cristiana. Pero son árabes, claro, es que a veces hay una confusión entre etnicidad y religión, son cosas completamente distintas. Por ejemplo, los árabes de Medina, que son judíos, son de religión judía, pero son árabes, igual de árabes que los otros. O del, ¿cómo se llama? Jaibar, del oasis de Jaibar. Claro, por eso son árabes. Por eso también el Corán diferencia entre hijos de Israel y entre judíos, o sea, utiliza términos distintos, israelitas o el judaísmo. Pero lo que está claro es que el Corán nos habla de una forma muy sencilla y nos aparecen los dogmas también básicos, el de que Dios no es, que Jesús o Isa no es hijo de Dios, que los judíos, aunque tengan la misma creencia con la que viene Mohammed con el libro, han tergiversado cosas, pero claro, el Corán nos habla de una manera muy sencilla, con palabras que todo el mundo puede entender. Pero claro, el tema de este vídeo era saber exactamente qué es lo que había alrededor. Pero bueno, después de la charla que nos has dado, Guiado, lo que había es, una ensalada tremenda, en el sentido de que aunque hubieran grandes religiones, había unos sectarismos, una lucha. La gran división que había entre los cristianos, que en ese momento estalla a partir de Justino II, que es justamente cuando el profeta nace, está Justino II en Bizancio, que es el que desencadena la persecución de los monofisitas. Hasta en ese momento habían dos comuniones cristianas que estaban, digamos, había cierto pacto de no agresión entre ellas, pero ya se desata la agresión y ya empiezan las persecuciones, las confiscaciones. Bien, y se obliga a los monofisitas a renegar de su vía para abrazar la bifisita, y es lo que ocasiona el quebranto que hay en Pentalasia y en Egipto, que era que van a aprovechar al principio los iranios. Y en Irán también hay un proceso de centralización del poder. Y es verdad que esta disputa religiosa, pasa que yo he intentado documentarme, pero hay muy poca información sobre Irán, sobre las religiones que hay en Irán. Pero sé que había disputas también y políticas. Un siglo antes estaban los mazdaquistas. Los mazdaquistas eran como una especie de, para salvarnos la distancia, una especie de comunismo religioso en el cual decía que había que compartir los bienes, que había que compartir hasta las mujeres, que esto no, que había gente que tenía mucho y unos que no tenían nada, que había que repartir los bienes de producción y consumo, y entendía que la mujer tenía que no se ha inventado nada nuevo, que ya está lo que vemos hoy día, las modas en política, los movimientos, todo eso. Una cosa, para que sea interesante, fíjate cómo va el poder, que los emperadores de Irán apoyan este movimiento comunista, porque eso les enfrenta con la alta nobleza. Claro. Porque cuando se enfrentan a los ricos, entonces claro, el emperador quiere acabar con el poder de la alta nobleza. Eso se ha visto muchas veces en la historia, como el poder supremo, o el poder más mayor, apoya al menor, o digamos a la base, a los que representan un poco el movimiento popular, para acabar con los que están en medio. Bien, pero luego Jorrao primero, luego acaba con ellos, destermina a los mazdaquistas. Primero te utilizo y luego te acabo contigo. Claro, lo que pasó en Rusia, lo que utilizan al pueblo, lo menean para acabar con un objetivo y después ellos dicen, ahora se os acabó el rollo vosotros. Efectivamente. Como dices, no estoy inventando nada nuevo. No, es la naturaleza humana. Lo que pasa es que ahora van con traje, con corbata y como que... sí, claro. Algunos van con la camiseta de marihuana y hoy ya no se habla de religión, no se habla de Dios, no se habla de tradición, pero se habla de democracia, derechos humanos, libertad. Bueno, ahora el Dios sería el Estado, ¿no? O sea, de facto no es, pero no, el Dios sería el pueblo o la democracia. Los derechos humanos sería como la religión. Y la libertad es como la iglesia. Y el clero sería... El clero son como los periodistas o las universidades. El clero actualmente son las universidades. Las universidades no de ciencia, sino de letras.
magisterio, filosofía. ¿Los políticos qué serían? Los políticos serían, no, como entonces el trono. Los políticos es el trono. Pero no hablan de ellos, no hablan de encima. Ellos hablan de que representan el pueblo. Cuando, bueno, ¿Y el Dios supremo quién sería? Yo supongo que sería la voluntad popular. De la democracia. La democracia, pero... A ver, sabemos que es el poder del dinero. ¿El que se sienta? ¿Algún banquero? ¿Cuál sería? No, claro, el poder real lo tiene. El poder real lo tiene. El poder lo tiene, en parte. El poder, a ver, lo decía Smith, Carl Smith decía que al final, que el poder real tiene... Quien tiene las ondas, tiene el poder real. ¿Quién tiene las? El poder soberano. Quien tiene las ondas, quien maneja las ondas. Las ondas. Cuando dice las ondas se refiere a la radio y la televisión. Quien tiene el poder sobre la televisión y la radio, ese tiene la soberanía. Porque es el que te orienta a la gente. O sea, porque ¿cómo enseñan las noticias? Vamos a ver. Yo digo que la guerra de Ucrania es un regalo para nosotros, porque las mentiras son tan groseras, son tan vastas, son tan... que cualquier persona cualquier persona que simplemente que se fije un poquito se da cuenta de todo lo que le están contando. Por lo tanto, eso nos viene bien a los que simplemente vemos. Dice, antes se coja a un embustero que a un cojo. Hombre, si te fijas un poco, sí. Si estás viendo por los celajes, no te vas a enterar si está cojo, ¿no? Tienes que fijarte un poco. Y con los embusteros, simplemente con darte cuenta lo que ellos mismos dicen, cómo cambian de un día para otro, y las mismas fotografías, cómo te las ves. Dice, pero esta es una fotografía que el pie de página no tiene, o los titulares de la noticia no se corresponde con el cuerpo de la noticia. No hace falta que ni siquiera contrastar con otra información alternativa. No. Sí, la propia fuente. Las propias noticias. Que está mintiendo. Y que es muy fácil de ver. Lo que pasa es que si tú estás bloqueado, no. Porque si estás así, no vas a ver nada. Claro. Si no te fijas un poco cómo anda una persona, no te vas a dar cuenta si está cojo. Pero sí, con fijarte 5 segundos, ya te das cuenta que va cojo. Sí, basta que mires, sí. Basta que te fijes. Lo que pasa que también, claro, juegan a esta desinformación. Hay tanta información, tantos medios, tanto que la gente, si no agudiza un poco... Tanta información es una forma de saturar y de confundir. Porque te dan continua información y tú no puedes contrastarla nada. No vale, coge una información, a ver cómo es esta. Ah, mira, que me están contando. Pues ya de ver que esa fuente no es creíble. Es lo que tú dices. Lo más sencillo es fijar lo que hacen y cómo lo hacen. Sí. Y te das cuenta que ellos mismos caen en su propia mentira, ¿no? Eso es lo más sencillo de todo. No hace falta que te vayas a buscar fuentes. Solo cómo actúan, lo que tú has dicho, cómo cambian de un día para otro, cómo manipulan, incluso las caras, ¿no? A veces vemos a alguno que sale a hablar allí y tiene cara de estar pasándolo él mal. O sea, bueno, estoy aquí, soy un mandado, me hacen decir esto. Tiene que ser bastante triste. Sí. Entonces, a ver, ya es triste, es muy triste. Sí. Guiado, entonces vemos que no hay, digamos, una religión así oficial, por decirlo de alguna manera, en el alrededor. Si hay una religión oficial y se impone con la sangre y fuego. Sí. La religión bifisita se impone sangre y fuego. Ese es el problema. Pero que el sectarismo que hoy conocemos, las distintas religiones, o sea, sí. Las distintas sectas de cada gran religión, también están en aquella época. Es un poco lo mismo, o sea, es un poco lo mismo. Sí que me gustaría recalcar que en estudios que se han hecho sobre la tradición islámica, es cierto que encontramos un paralelismo muy fuerte con las tradiciones de los zoroastras. O sea, hay muchos elementos que coinciden mucho con lo que es la tradición islámica, ¿no? De hecho, los rezos, muchos rituales, los encontramos tanto en en los persas como en los cristianos, porque también no hay que olvidar que la tradición... El mitraísmo llega de Irán. ¿El qué? Perdón. La religión mitraica llega de Irán. Sí, pero que... Es una derivada de la religión de Irán. Pero que, o sea, el mensaje del Corán es uno, está muy claro, es la unidad, vamos, absoluto, el monoteísmo. Hay gente que no le gusta este término, pero bueno, todo el mundo lo entiende. Es monoteísmo puro, el Corán, puro y duro, pero
después lo que es la tradición, el cuerpo de la tradición, es cierto que agarra tanto de lo persa o iranio como de lo cristiano. Y bueno, basta echar una ojeada a los libros de tradiciones para ver que nos encontramos cosas que en el Corán no aparecen, pero sí aparecen en las tradiciones cristianas o en el dogma cristiano o en el persa. Eso es muy curioso. Es muy curioso eso. Porque yo he leído trabajos que de verdad que me he quedado asustado. Yo digo, esto no puede ser, esto tiene que ser una broma. O sea, así como cuando se instaura como religión oficial el cristianismo en el imperio, ves que un tiempo atrás estaba la figura del dios Sol. Bueno, pues se celebraba el 25 de mismo diciembre. día que el nacimiento que después le pusieron de Jesús. O sea, cómo coinciden todas estas cosas. También lo vemos en la religión de los persas. O sea, hay un montón de cosas que coinciden con la tradición islámica. Entonces parece que, oye, los que se fueron por allí, por aquel lado, tomaron de lo que era su religión y al entrar el Islam lo que hicieron fue hacer un revoltillo. Un sincretismo religioso. Se llama sincretismo religioso. Exactamente. Hicieron ahí una mezcla que parece que es lo que nos ha llegado a nuestros días. Pero bueno, alhamdulillah que tenemos el Corán siempre para... Tenemos el Corán y hay una cosa que en la explicación, digamos, de estudios islámicos se llama israelismo, aquellas herencias, o sea, esas incorporaciones israelitas o hebreas o de la tradición judía a la llamada tradición islámica. Guiado, los judíos, ¿dónde los sitúas? Porque los judíos no tienen, digamos, un reino fijo. Los judíos están en Arabia. No, pero en Yemen y en el Hiyaz y en Jaibar, por ejemplo, que es una oasis que está al norte, que eran mayoritarios en Jaibar, parece, que es un oasis que está al norte de Medina, pues eran mayoritarios los judíos en Jaibar. Entonces había... Me refiero que no tienen un imperio, digamos, fuerte, como los persas o como los cristianos. Pero sí que hay... Más adelante, en la Edad Media, con los házaros. Pero el házaro es un imperio turco de las estepas, de lo que es el sur del Volga. Los házaros, la minoría, o sea, la élite, eran judíos de religión. Eran turcos de lengua, de cultura, de raza, eran turcos. Sí, no eran a la doctrina judía. Sí, para... Los árabes judíos eran árabes de religión judía. Pues aquí hay una confusión enorme entre etnias. Parece que si es judío, eres descendiente de las tribus de Judá. No. Para no es así. Los mismos los judíos ibéricos, que habían judíos en España, eran todos ibero-romanos convertidos, casi todos convertidos al judaísmo. Pero de hecho, todavía habían conversiones en la época visigoda de ibero-romanos que se hacían judíos de religión. Pasa que luego al final todo el mundo tenía antepasados judíos. Cuando ves aquellos judíos rubios con los ojos azules y tan blanquitos de piel, pero bueno. Pero esa tontería también pasa entre los musulmanes, porque luego al final, entre los andalusíes, todos quieren ser descendientes de árabes y entre los cristianos todos quieren ser descendientes de visigodos. Pues mira, ni todos descienden de los visigodos, ni todos de los árabes, ni todos los judíos lo que claramente nos enseña el Corán, que cualquier intento o cualquier intención de separar o de fraccionar ya no es una cosa que no es buena. Es verdad que tenemos que conocer el origen de cada uno, de respetar o recordar las costumbres de los pueblos, las tradiciones, todo eso me parece perfecto. Pero cuando tú quieres separarte, cuando te quieres independizar, cuando quieres decir, no, pero es que yo pertenezco a este grupo, no, es que yo pertenezco a esta raza. Es que la clave del Corán, la cuestión es guardar el equilibrio entre respetar la diferencia y la unidad. Y la unidad nunca puede venir, lo que intentó el emperador de Kio, a través de la uniformidad. La unidad tiene que mantenerlo con la diversidad, el respetar la diferencia. La unidad, la diferencia. Ese es el secreto de casi todo. Igual que la justicia. ¿No? Tú a todo el mundo no puedes poner el mismo tipo de zapatos. No tiene que ser diferente tipo de zapatos, o alpargatas, o sandalias, o como cada uno quiere. Pero el problema es cuando uno quiere buscar la unidad y no conoce, no entiende cuáles son los principios básicos, e intenta uniformizar. Eso es de lo que nos habla del Corán, o sea, de juntar, de buscar la unidad, pero respetando la convicción. Exactamente, una serie de cosas. Tanto el que se quiere, digamos, separar, que no quiere saber nada de nadie, como el que quiere implantar
su unidad, o sea, la idea de lo que él tiene como unidad, porque a veces eso es terrible, porque dice, no, pues está prohibido esto, aquello también, aquello no lo vamos a respetar, pues aquí somos uno, ya, somos uno, no, somos la ideología que tú tienes, que esto nos está pasando hoy en día, hay estos movimientos que vienen del petrodólar, que intentan imponer su hegemonía. Claro. Con la excusa de la unidad, buscan la uniformidad y es una aberración, porque la uniformidad es como la parodia en lo bajo de lo que es la unidad. La unidad no es uniformidad, ni mucho menos. Es unidad en la multiplicidad. Exactamente, exactamente. Bueno, Guiado, llevamos casi 1 hora y media. Lo vamos a dejar aquí. Lo dejamos. Tenemos pendiente el próximo vídeo, inshallah, si Allah quiere, sobre el tema de las, digamos, las guerras o los conflictos que hubo entre la muerte del profeta y Ali, y también de si aquella expansión que hubo del Islam fue a través de la espada, fue por intercambio comercial. Déjame enseñar estas dos revistas. Sí. Esta es el número 46 de Despertaferro. Ponlo un poquito más para atrás, Guiado. Ponlo un poquito más para atrás. Ahí. Historia antigua y medieval. El número 46 de Despertaferro. Yo creo que es la mejor de cuestión de digamos, para que no tiene ni la más remota idea, divulga, o sea, está muy bien, los mapas son muy buenos, la verdad es que yo lo recomiendo. Hay otro anterior, hombre, está hecho 2 años antes, pero la última es la que acabo de enseñar, es mucho mejor que Historia Antigua y Medieval, el nacimiento del Islam. Déjala ahí, fija. 24. Número 24. Nacimiento del Islam. Vale. Bueno, Islam, como lo veo desde el punto de vista histórico, no está dando tanto la revista. Una cosita, no os creáis que porque leáis estas 2 revistas vais a saber todo lo que sabe Guiado, ¿eh? No os penséis que no, pero no. Quien se lea esto ya por lo menos va a saber mucho más de lo que acabo de decir, pero mucho más. Va a tener una base. Para tener este conocimiento que tienes tú, hermano, hace falta una vida o 2. Guiado, muchísimas gracias, hermano. Nos vemos en la próxima, inshallah, ¿vale? Dios mediante. Venga, un fuerte abrazo, hermano. Igualmente. Alaikum salam.